Buenos días, ingeniero. El día de hoy vamos a hablar acerca de un balance de masas en el proceso de síntesis de amoníaco. Para poder realizar esta actividad se realizó una búsqueda bibliográfica acerca de una empresa que opera en estado estacionario con un proceso continuo. En este punto nosotros encontramos a la empresa Orascom Construction Industries, o más conocido como OSI Global o OCINB. Es una empresa de origen holandés que básicamente se encarga de la producción y la distribución de fertilizantes y productos industriales que están hechos a base de gas natural. Esta tiene una planta en Beaumont, Texas, Estados Unidos, que produce metanol y amoníaco. Esta opera en proceso continuo y se encuentra en estado estacionario. OCNB utiliza el proceso Haber-Bosch para la producción de amoníaco. Y esta tiene una producción anual de 1 millón de toneladas de metanol y de 365.000 toneladas de amoníaco, todo esto por año. Para poder realizar el balance integral de masa del proceso global, pues nosotros nos basamos en la ecuación general que nos dice que la entrada es menos la salida más la generación menos el consumo, esto es igual a la acumulación. Como nosotros estamos hablando de un estado estacionario y que se encuentra que opera de manera continua. Entonces, no hay acumulación y tampoco hay generación ni consumo. Eh, Primero vamos a hablar de los flujos de entrada y también vamos a hablar de los flujos de salida. En los flujos de entrada nosotros tenemos metano, nitrógeno y vapor de agua, y en los flujos de salida tenemos amoníaco y dióxido de carbono. Los valores que podemos ver aquí son los valores que nosotros calculamos a partir de la producción que pues se da en la planta. Eh, Como nosotros, bueno, como la empresa ya nos da el dato de que generan 365.000 toneladas anuales, entonces nosotros asumimos que producen 1.000 toneladas diarias de amoníaco, lo que se traduciría a 1 millón de kilogramos de amoníaco por día. Lo primero que nosotros hicimos pues ser hacer una conversión de flujo másico a flujo molar, que para ello nosotros utilizamos la masa molar o el peso molecular del amoníaco, dando como resultado 58.823.529 moles de amoníaco por día. A partir de este valor, a partir de esta cantidad, nosotros vamos a calcular cuánto de nitrógeno e hidrógeno nosotros necesitamos alimentar para poder generar esta cantidad de amoníaco. Para ello nosotros primero realizamos una relación estequiométrica basándonos en la reacción de aquí. Con respecto al amoníaco, con respecto al nitrógeno molecular, nosotros tenemos que un mol de nitrógeno molecular genera o produce 2 moles de amoníaco y nos da esta cantidad que es 29.411.764 moles de nitrógeno. Esto lo multiplicamos por el peso molecular del nitrógeno, en lo que nos da como resultado 823.529 kilogramos de nitrógeno por día. Eh, lo mismo hacemos con el hidrógeno, nos basamos en la cantidad de amoníaco que se produce, realizamos la relación estequiométrica que nos dice que 3 moles de hidrógeno molecular producen 2 moles de amoníaco. Entonces y esto nos da 88.225.294 moles de hidrógeno por día. Esto lo multiplicamos por el peso molecular, lo que nos da como resultado 176.470 kilogramos de hidrógeno molecular por día. Ahora vamos a hacer el cálculo del balance diferencial de masa en tres procesos intermedios. El primer proceso intermedio pues es el reformado de metano con vapor, que esta es una reacción endotérmica. La reacción básicamente es metano más agua, produce monóxido de carbono e hidrógeno. A partir de este valor, pues nosotros podemos calcular básicamente la cantidad de metano y de agua que se requirió pues para poder ver esto.
A ver, como nosotros queremos producir 88.235.294 moles por día de hidrógeno, pues aplicamos la relación estequiométrica, que nos dice que un mol de, un mol de metano y más un mol de hidrógeno nos genera 3 moles de hidrógeno molecular. Entonces, esto nos daría como resultado 29.000, 29.411.000. Esto es de metano y de agua. Entonces, ahora que tenemos este valor, esto lo multiplicamos por el peso molecular tanto del agua como del metano y tenemos los valores de acá. Lo mismo, para poder calcular los valores de salida, nos basamos en este resultado y lo mismo multiplicamos por su peso molecular y nos da el... de- Ahora vamos a hablar acerca del proceso de conversión de gas de agua que tiene la siguiente reacción. El monóxido de carbono reacciona con agua, lo que produce dióxido de carbono y más hidrógeno molecular. Básicamente, como esta es una relación uno a uno, seguimos tomando en cuenta que el hidrógeno molecular, que nosotros calculamos anteriormente, lo multiplicamos por el peso molecular del monóxido de carbono y nos da como resultado 823.529 kilogramos de monóxido de carbono por día. Y esa misma cantidad lo multiplicamos por el peso molecular del agua. Y eso nos da como resultado 529.400. Esos son nuestros valores de entrada. En los valores de salida, pues de la misma manera. Ok, ya. Eh, Aquí tenemos como el CO2, el monóxido de carbono producido anteriormente, como sabemos que es de 29.411.764 moles por día, pues es resolver que es una reacción uno a uno, aquí se usa la misma cantidad. Se usa la misma cantidad, tanto en el agua como en el monóxido de carbono, y eso solo lo multiplicamos por su peso molecular. Y nos da como resultado lo siguiente. Y con respecto a lo de la salida, lo mismo. Multiplicamos por el peso molecular y tenemos los valores de salida. Y por último tenemos el proceso de síntesis de amoníaco, o más conocido como proceso de Haber-Bosch, que tiene la siguiente reacción. Un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno y nos da como resultado 2 moles de amoníaco. Esto pues ya los cálculos que hicimos anteriormente. Eh, para realizar esto, como nosotros deseamos producir 58.823.529.000 moles de amoníaco, pues realizamos como que nuestra relación estequiométrica entre el nitrógeno y el amoníaco y nos da como resultado lo siguiente. Esto lo multiplicamos por el peso molecular y tenemos que se necesita 823.529 kilogramos de nitrógeno para nosotros poder generar 58.823.529 moles de amoníaco. Lo mismo hacemos con el hidrógeno. Para ello utilizamos la reacción estequiométrica entre el hidrógeno y el amoníaco y esto lo multiplicamos por el peso molecular del hidrógeno y nos da como resultado 176.470 kilogramos por día. Y tenemos aquí el balance total y eso sería todo con respecto a los cálculos. Ahora vamos a revisar el diagrama de flujo detallado más las ecuaciones. Aquí tenemos los 3 procesos de los que hablamos, que es el reformado de gas natural, la conversión del gas del agua y la síntesis de amoníaco. Em, Aquí está entrando el gas natural y el vapor de agua
Y lo que nos da como resultado monóxido de carbono y agua. Esto se produce a una temperatura de 800 a 900 grados centígrados, a una presión de 20 o 30 atmósferas. Aquí tenemos los valores que ya calculamos y básicamente el monóxido de carbono y más el agua entran a la conversión del gas de agua. Y aquí solo va a salir hidrógeno molecular y se separa el dióxido de carbono de este proceso para evitar, eh, para evitar que el rendimiento de la reacción en la síntesis del amoníaco disminuya. Y en el proceso de síntesis del amoníaco, pues tenemos una entrada de aire, la cual nos va a proporcionar nitrógeno molecular y tenemos la entrada de hidrógeno. Entonces, esto se va a sintetizar. Para ello vamos a utilizar eh, una temperatura de 400 a 500 grados centígrados y una presión mucho mayor para que todo esto se pueda sintetizar. Y eso nos da como resultado el amoníaco. Eso ha sido todo. Gracias. Ay, no mames.